La enseñanza la que vamos a ver, se llama Siguiendo sus pisadas, ¿cierto? Hace 15 días nosotros vimos la enseñanza que se llamaba Tierra de Gigantes. En esta nosotros veíamos que Dios tiene grandes cosas para nosotros, así como para Israel tenía un territorio de donde fluía leche y miel. No sé si conozcas esa historia tú, ¿no? Que cuando el pueblo de Egipto, a veces hemos visto esas películas, el pueblo de Israel estaba en Egipto y salieron por mano de Moisés, que el mar se abrió en dos, que pasaron ellos en seco, y se cerró cuando los enemigos estaban allí, y los enemigos todos murieron, hasta Faraón y todo el imperio de allá, ¿cierto? Entonces, ellos llegaron al desierto, durante 40 años estuvieron allí en el desierto, pero finalmente llegaron a la tierra prometida, en donde es que las uvas eran así de grandes, y allí vivían gigantes. Esto es una historia y los arqueólogos han comprobado de que realmente los gigantes existieron. No más, una persona que ha sido la más alta en el mundo registrada fotográficamente, midió 2 metros 73. Altísimo, altísimo, verdaderamente grande, ¿cierto? Una persona. Y por la palabra de Dios sabemos y conocemos de Goliat, ¿cierto? Goliat medía 2,93 más o menos. ¿No? Él lo dice es en codos, ellos miden es en codos, y pasando eso a centímetros o a metros, 2,93 metros de alto, casi 3 metros, imagínate. Y era diestro para la guerra y eran personas dedicadas, los filisteos, personas dedicadas para la batalla, entrenadas desde pequeño para eso. Y se han encontrado en la palabra de Dios, también hay un registro de una persona que se llamaba el rey Og. Él midió, decía, no dice cuánto mide él, pero decía que cuánto medía la cama de él. Dice que medía 4,50 m de largo por 2,80 m de ancho. Entonces dice que más o menos él medía como 3,40 m mínimo. Dicen que él medía eso. Entonces personas realmente altas. Hay una teoría que no es, como es teoría, no está comprobado, que se han visto las pirámides que se han realizado, las pirámides que se han encontrado en diferentes partes del mundo, ¿cierto? Dicen que quién podía levantar esas piedras. Entonces muchos dicen que fueron gigantes, ¿cierto? Que tenían obviamente la fuerza para poder hacer esas tareas. Entonces, pero la enseñanza que Dios nos quiere decir a nosotros es que cuando nosotros tenemos a Dios en nuestra vida, somos gigantes delante de Él. Somos gigantes. Porque el mismo David derrotó a Goliat, ¿cierto? Y no por grande que fuera él físicamente, no porque él tuviera, mejor dicho, ya años de experiencia en batalla, ¿cierto? Porque él era un niño, él ni siquiera estaba en el ejército, sino que fue a llevarle comida a los hermanos que sí estaban en el ejército. El papá le dijo, vaya, lléveles comida a sus hermanos que están en batalla. Y él fue a llevarles comida y se encontró con el filisteo Goliat, humillando al pueblo, diciéndole, si alguien me derrota, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si ustedes salen derrotados y no me pueden derrotar, ustedes serán esclavos míos. Y entonces cogió y David dijo, lleno de Dios, dijo, ¿cómo así que están humillando al pueblo de Dios? ¿Cómo así? Venga que yo me voy a agarrar con ese Goliat. y entonces dijo, pero usted, y se reían de él, pero usted, ¿quiénes lo van a matar? Y entonces, no, ¿cómo así que este filisteo yo lo voy a matar y se lo voy a dar de comida a los perros? Decía. Y cogió, y él que tenía era la voluntad de Dios. Entonces nosotros podemos tener muchas limitantes en este momento, muchas limitantes económicas, en talentos, ¿cierto? No sé, tal vez hay personas que ya se sienten demasiado con una edad muy grande para poder lograr los sueños. Y ni siquiera eso es limitante para que Dios cumpla su voluntad en usted. Ni siquiera eso es limitante para que usted tenga a futuro una vida próspera. Porque si usted está vivo hoy en día, ¿cierto? Es porque Dios tiene un propósito todavía con usted. Es porque las cosas van a mejorar. Pero uno a veces piensa que no. Uno a veces piensa, no, pues la economía está cada vez peor. No, ya le toca a uno es como morirse rápido. Una tía dice, oiga, pero los que tienen plata sí se mueren rápido y uno pobre, nada que se muere. Ella tiene como 70, 80 años. Y dice uno, nada que se muere, uno sí pobre, nada que se muere. Y yo, no tío, usted no tiene que pensar así. Usted tiene que pensar es que Dios suplirá todo lo que me haga falta en Cristo Jesús. Entonces Dios quiere que nosotros dejemos de pensar ya como pensábamos antes, ¿cierto? Un pensamiento derrotista, un pensamiento de fracaso. Que hasta los papás de uno, no sé si aquí su merced le haya hecho a sus hijos eso, ¿cierto? Pero no, ese chino realmente no, ese chino ya
no va a servir, no sirves para nada. Porque le pido un favor y no me lo hace. Sí. ¿Cierto? O porque no estudia, porque no es. No sé cómo te decían a usted. Sí, ya lo estudio. ¿Ah? Ya lo estudio. Ese ya no estudia, ese es un vago, ese no sé qué. Y para la gloria de Dios. Sí, ¿Lo crees? en los buses. Eso es para que se suban a tocar los buses y a recibir plata ahí. Y mientras tanto, pues no tan juiciosos, pero venían a las reuniones, ¿cierto? Sí, no tan juiciosos, pero venían a las reuniones, ¿cierto? Y él se acordó de que a Dios se le debía pedir las cosas. Y él se presentó a la universidad y en cada prueba, ¿qué era lo que usted decía? Oraba, ¿no? Sí. Dios ayúdeme porque hay muchos con más talento. Hay muchos con más talento, ¿cierto? Y él decía que de pronto el David y todos los Goliat allá. Y los derrotó a todos, y él pasó. ¿Por qué? Porque el gran talento, él tiene un gran talento, que es la música. Pero más que eso, Dios en su vida. Dios en su vida, ¿cierto? Y así va a ser. Y las bendiciones que tiene él van para toda la familia. Para la señora esposa. Ah, no, todavía no es la esposa. Todavía no es la esposa. Y tu verdadero. Usted la verdadera no es la esposa, no es la esposa, pero entonces son una relación, es una relación que Dios quiere que se afiance, que se afirme, ¿cierto? ¿No quiere? ¿No? Ah. No. Dios quiere, pero Alejandro no, vea. Dios quiere. Ay, Entonces, ay, Dios quiere las familias así, unidas, ¿cierto? ¿O no es mejor así? ¿O es mejor cuando pelea uno? No es mejor así, eso es mejor así. Entonces, viendo ya como el resumen de la enseñanza anterior, venimos a esta que es siguiendo sus pisadas, ¿cierto? Y nosotros, ¿qué pisadas o a qué pisadas se refiere que debemos seguir? El camino de Dios, la palabra de Dios, ¿cierto? Que está en la palabra de Dios, porque uno a veces, no, yo creo que a Dios le gusta esto. No, yo creo que a Dios le gusta que yo siga así. No, yo creo que yo estoy haciendo... Pero entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? No es lo que usted crea, es lo que aquí está escrito. ¿A Dios le está gustando su camino? ¿Le está gustando las pisadas que usted está siguiendo? Tal vez usted está siguiendo, o durante su vida siguió las pisadas de un artista, ¿cierto? Y quiso ser como él. Eso puede ser bueno, ¿cierto? En cierta medida, dependiendo qué pisadas de esa persona yo quiera seguir. Muy bien, ¿cierto? Tal vez usted haya seguido las pisadas de su papá o de su mamá, ¿cierto? Entonces muchos siguiendo las pisadas del papá o la mamá, entonces el papá fumaba, y entonces, ay, yo voy a seguir eso, y fumaba. Y la mamá tomaba, ¿cierto? Y también de mi mamá voy a seguir esas pisadas. Y entonces él fuma, toma, y ahora voy a seguir mis propias pisadas y le meto las drogas. ¿Ah? ¿Qué dijo? Entonces, esas pisadas hay que seguirlas. Obvio que no, ¿cierto? Pero los padres sí son un gran ejemplo para sus hijos. Ustedes que ya son papás, yo no soy papá todavía, ¿cierto? Por mucho he tenido, ya casi, bueno, está profetizando ya un muchacho. Por mucho lo máximo que he tenido ha sido un perro. Eso ha sido lo máximo. Y me tocó darlo en adopción porque no tenía tiempo para cuidarlo. Entonces, mal papá, ¿cierto? Regalar al hijo. Pero eso no se debe hacer. No vayan a regalar sus hijos. No los dejen abandonados. Entonces, ustedes, ¿cierto? Que ya son papás, el ejemplo que ustedes les den. Si usted no quiere sufrir como papá, ¿cierto? Sea excelente hijo delante de Dios que es su papá, ¿cierto? Si sus papás no le han dado buen ejemplo, no sigan esas pisadas, sino sigan las pisadas de Jesús. Sigan las pisadas que enseña la palabra de Dios, ¿cierto? Que las enseña acá, porque ustedes se van a quitar muchos dolores de cabeza que los hijos les damos a los papás, ¿cierto? Nosotros le damos dolores de cabeza a los papás, pero para que usted no tenga tanto dolor de cabeza, usted dé el ejemplo a su hijo. ¿Ejemplo en qué? En seguir de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando usted encamina al niño en el camino de Dios, aun cuando fuere viejo, él no se va a apartar de ese camino. No se va a apartar. Si ustedes, ya sea que sus hijos tengan 30 años, ¿cierto? 27 años, 31 años, ¿cierto? Ustedes empiecen a dar desde ahora un ejemplo. Que las cosas que ustedes están haciendo mal, porque todos tenemos errores, intentemos cambiarlas, ¿cierto? Porque no solamente yo creo en Dios y voy a la iglesia. Ni siquiera eso es todo,
¿cierto? Sino que es también que nosotros podamos dar un buen ejemplo y cambiar las actitudes, porque de nada me servirá ir a la iglesia si yo sigo con mi vida común y corriente, ¿cierto? Pero qué bueno que David también le decía, David, el que derrotó a Goliat, le decía, Dios endereza mis caminos, endereza mis pasos, para que yo sea perfecto en tu palabra, le decía, endereza mi camino, aún el David, ¿cierto? El que cogí derrotó a Goliat, cogía a gigante, y ya después de Goliat, todos los que estaban al mando de él, que eran los 40 valientes de David, ya empezaron ellos también a derrotar gigantes. Si ustedes quieren que los siguen, es decir, sus hijos, empiecen también a vencer los problemas que ellos tengan en su vida, ustedes venzan también sus propios problemas, ¿cierto? Pero confiando en Dios definitivamente y para siempre. Qué enseñanzas que nos da la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces sigamos las pisadas de Dios. Y miremos el Salmo 18, del 31 al 33. Porque ¿quién es mi Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi cambio. Mi camino. Mi camino. Quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas. Amén. Y dice más adelante, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Amén. Entonces aquí nosotros vemos que esta persona está diciendo que Dios es el que le da las herramientas para ser un vencedor en la vida. Nosotros no fuimos creados por Dios porque fuimos concebidos por nuestros padres, pero fuimos creados por Dios. Desde antes del vientre, de que nosotros estamos en el vientre de nuestra madre. Desde antes. Dios ya nos había creado, pero nos creó para vivir, o sea, para nacer, crecer, reproducirse y morir. Como nos lo enseñan en biología. No, uno no nació solo para eso. Uno nació para grandes cosas. Para grandes cosas. Uno nació con propósitos tremendos delante de Dios, ¿cierto? Y por algo nosotros tenemos dones, talentos, ¿cierto? Aptitudes, actitudes, características que nos van a lograr alcanzar lo que Dios nos pone por delante. Pero ¿qué pasa? Nosotros necesitamos de Dios para poder salir vencedores. Nosotros por nuestras propias fuerzas no vamos a poder hacerlo. No vamos a poder hacerlo. Porque lo intentamos mucho tiempo y no pudimos. Yo intenté ser feliz mucho tiempo y creía que mi felicidad estaba en el mundo, es decir, en el bar, estaba con los amigos que le daban a uno droga. Esa no es la verdadera felicidad. La verdadera felicidad es la libertad que yo tengo de saber que estoy bien con Dios y que disfruto todo lo que Dios me da. Esa es la verdadera felicidad, todo lo que Dios me da. Pero para ello necesito seguir las pisadas de Dios. Que Él hace mi camino, y dice aquí que Él hace, que hace perfecto mi camino. Hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Entonces, Dios es el que hace perfecto su camino. Dios, ayúdame en esto, ¿cierto? Hace perfecto su camino. Después de eso, Él hace sus pies como de siervas, ¿cierto? Entonces los hace ligeros. ¿Ustedes han visto los siervos de los que habla? Esos cuando está el león por ahí, eso corren y ese león no los puede alcanzar a menos que los sorprenda, ¿cierto? Que nosotros no nos dejemos sorprender por las cosas que pasen en nuestra vida, sino que nosotros estemos tan preparados y tan conscientes de que estamos con Dios, que Dios es el que hace ligero nuestro camino y nada de lo que venga en nuestra vida nos va a poder vencer. Amén. Nada nos va a poder vencer. Y dice que Él es el que me hace estar firme sobre mis alturas. Eso quiere decir a donde Dios lo quiere llevar a usted. Que Dios quiere hacer con usted grandes maravillas, grandes cosas con su vida y con toda su familia, no solamente con usted, ¿cierto? Entonces, la Biblia habla de la historia de un hombre. Muy joven él, ¿cierto? Y érase una vez este joven que tenía sueños, tenía fútbol en su mente. Tenía sueños, quería ser ¿qué? Futbolista, quería ser destacado, una persona destacada, ¿cierto? Tenía una novia, vea, como que lo están describiendo alguien por acá. Yo odio el fútbol. Bueno, guitarrista, que me el balón por una guitarra. Aquí tenía una novia, ¿cierto? Y tenían planes con ella también, de casarse, de poder tener hijos, ¿cierto? De formar una familia feliz, realmente. Sueños que a veces uno solamente lo ve en las películas, ¿cierto? Que dice que en las películas, solamente las películas tienen finales felices. Porque el resto, la vida real es completamente un infierno, dicen las personas, ¿cierto? Cosa que no es real.
Entonces, esta persona tenía sueños, tenía aspiraciones, tenía una esposa con la cual querían construir un futuro. Por eso ya están sembrando un arbolito, ¿cierto? Que más grande diera un fruto. Entonces, esta persona amaba a su familia, ¿cierto? Este niño amaba a su madre, amaba a su padre. Tal vez no está el papá ahí, pero seguro está trabajando, ¿cierto? Y el hijo, pues vive muy feliz con su madre, ¿cierto? Vive muy feliz con su familia. ¿Y qué resulta? Entonces, aquí está nuevamente con su novia, entonces él se puso a trabajar y se puso a estudiar música. Entonces ellos, ¿cierto? Ella lo apoyaba en sus labores, miren, lo está apoyando, ¿cierto? Los dos querían salir adelante. Entonces ya después de unos años, ellos ya tenían una experiencia y tenían su vida muy bien, lo tenían muy bien, hasta se casaron. Y tenían hijos que no salen ahí, pero también tenían hijos. Entonces, la vida de este joven, ¿cierto? Al parecer, tenía un futuro, mejor dicho, prometedor, como dicen. Uy, usted tiene un futuro prometedor porque inteligente, sabio, juicioso, no toma, no fuma, ¿cierto? ¿Mm? Muy serio. Entonces tenía, mejor dicho, un futuro excelente, ¿cierto? ¿Y qué pasó? También tenían amigos, ¿cierto? Tenían amigos, tenían buenas amistades, pero como tenían buenas amistades, también tenían malas amistades, ¿cierto? Entonces, ya esos sueños empezaron como que a desvanecer un poco, porque los amigos entonces se los llevaban que al bar, se los llevaban entonces que a conocer más mujeres, se los llevaban a fiestas, se los llevaban entonces a qué, a desviarse el propósito que tenía este joven, a desviarlo, ¿cierto? Y a desviarlo hacia cosas no buenas o mejores, sino peores, ¿cierto? Todos tenemos amigos así, ¿cierto? Los que nos invitan y no, yo le gasto trago. Y yo le gasto trago, ¿cierto? Camine que yo le gasto. No, más bien porque no me gasta el recibo de la luz que estoy todavía. No, no, eso sí no. Nos vemos, chao. Ahí sí ya no son amigos, ¿cierto? Pero para trago, para fiesta, para mujeres, muy bien. Entonces quiero que leamos Proverbios 7, del 6 al 10. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón. Amén. Y el 11 dice, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Y el 12, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Entonces, dice más adelante, se asió de él y le besó. Imagínense, le besó. Y dice que con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Entonces, aquí está esa mujer, ¿sí la ve? Ahí está la mujer, le salió, el man iba caminando, ¿cierto? Y le salió esa mujer rencillosa que sus pies no pueden estar en casa. Y aquí me dice que era una mujer casada, comprometida. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. Dios santo, ¿sí ve? Y el 20. La bolsa. Es del 21. Sí, el 21. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a casa. Entonces, sí. Entonces, ¿sí ven? Él iba caminando por la calle relajado, de pronto yo, no voy a dar una vueltica, que es muy estresado de tanto tocar guitarra, tanto jugar fútbol. Sí, entonces el hijo me sacó canas ya jugando a Xbox, entonces voy a salir que ya tiene los ojos cuadriculados de jugar Xbox, y sale y entonces esta mujer lo encuentra, ¿cierto? O en una de las fiestas a que los amigos lo invitan, se encuentra entonces una mujer. Entonces esta mujer no necesariamente es una mujer, puede ser que las drogas, un amigo hoy está inválido, en silla de ruedas. ¿Por qué? Porque un día le dijeron, mire, tome este cigarrillo. Él lo probó, le quedó gustando, era marihuana. Era marihuana y luego se volvió ladrón, drogadicto total, y en silla de ruedas ya, sí, y ya medio cogió juicio, ya hoy en día no sabemos dónde está. Porque un día, ¿cierto? Se le apareció la tentación. La tentación.
El man y ¿por qué? Lo invitaron a una fiesta, fue una fiesta que probó la droga. Y el muchacho aquí, mejor dicho, se pudo haber casado con cualquier muchacha de acá porque todas las muchachas eran detrás de él. Entonces las muchachas le caía. Y luego que después de esto se volvió un delincuente completo. Sí. Un delincuente, un caso real. Entonces se le apareció esta mujer, ¿cierto? Y le damos Proverbios 7, 21, 23. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras de ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red, y no sabe que es en contra de su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Amén, ¿cierto? Entonces dice allí que él se dejó convencer, porque era con la salamería, dice aquí, De sus labios. con la suavidad de sus muchas palabras. De sus labios. Entonces, la tentación, ¿cierto? Siempre va a ser agradable a primera vista. Siempre. Una mujer, ¿cierto? Que se vista ahí toda mostrona. Es una tentación a primera vista, ¿cierto? A primera vista. Muchas veces la droga, ¿cierto? No, yo tengo tantos problemas que voy a ir, entonces no, necesito salir, escaparme. Y muchos amigos dicen, no, necesitaba ya un porro. Imagínense, porque hablan así. Un porro, vamos y lo pegamos. Son las expresiones de los jóvenes hoy en día, que yo las tenía. Yo tenía esas expresiones. Y decía, para desestresarme, voy a ir allí, vamos y damos un bote. Vamos, nos damos un bote. Un Rolex. Un Rollis. Bueno, es un bote, ¿cierto? No sé cuál sea la tentación para ustedes. Para todos ustedes. Cada uno lo conoce, ¿cierto? A veces preferimos entonces las fiestas, el trago, la parranda, ¿cierto? No, es que sin esto no. Ayer vimos el ejemplo de un amigo que por no dejar la música satánica, donde está hoy en día, está vendiendo, se dicen los buses también. ¿Cuándo qué? Lo vemos hoy, los papás le daban toda la carrera y él, uy no, yo como que me voy a salir de esto porque la música lo influenció tanto a su vida, es que la música es tan importante para nosotros, ¿cierto? Para la vida espiritual de una persona, que todos los mensajes uno está cantando, pero todos los mensajes que están ahí están influenciando el espíritu de uno. Inclusive unos muchachos en Estados Unidos, estaban 3 muchachos escuchando música metálica. ¿Estos qué? Cogieron y mataron a uno de los que estaba ahí. Entre los dos lo mataron. Y ellos decían, los capturaron obviamente. Y bueno, ¿y ustedes por qué lo mataron? ¿Qué les sucedió? Y decían, los entrevistaron independientemente. Y decían, había una voz en nuestra mente que nos decía que lo matáramos. Yo vi uno, en mi manera de morir, donde estaban escuchando metal así y se tiraron por la ventana los dos. Se mataron. Sí. Se botó uno y después el otro detrás por un quinto piso. Que era mucha Claro. energía la que tenía. Porque vemos que los mensajes de esto influencian, ¿cierto? Y los mensajes de la música y el reggaetón, entonces, ¿influencian a qué? A la sexualidad, a la degradación de la mujer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo más importante de las canciones son la letra. La letra. La letra es lo más importante, por eso en los salmos no hay notas musicales, ¿cierto? Pero sí está la letra de los salmos. Los salmos son canciones. Inclusive hay reggaetón cristiano. Y con letras excepcionales. Obviamente no se baila como se baila el reggaetón, ¿cierto? Pero hay que tener mucho cuidado, pero son letras excepcionales. Excepcionales, muchas de ellas, ¿no? Otras no serán tan buenas. Pero entonces lo más importante es nuestra vida, ¿cierto? Porque la tentación siempre va a ser agradable y va a ser algo que va a ser agradable, pero al cuerpo, no agradable delante de Dios, ¿cierto? Entonces, decimos aquí que una persona que cae ante la tentación es como un güey que va al degolladero. ¿Se han visto el güey que va al degolladero? Él confía en la persona que lo lleva, pero no sabe para dónde va. Bueno, no todos, hay unos que huelen la sangre, Las vacas ya. huelen la sangre y ya saben que van para allá, ¿cierto? Pa'l Ya saben. matadero. Pero ellos no tienen opción, porque pues para eso han sido criados, ¿cierto? Pero nosotros sí tenemos opción, ¿cierto? No estamos amarrados pues de algún garfio que nos diga, no, no, es que si no peca lo mato. Nadie. Inclusive si fuera así, usted tiene la opción de Dios que le ayuda en todo, ¿cierto? Bueno, sigamos. Entonces, Proverbios 1, 20 y 23, ahora sí. Sí. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Entonces, aquí nos dice que hay otro llamado para este joven. ¿Sí ven? No todos son llamados pues
a hacer lo malo, sino que también hay un llamado que en el camino está, ¿cierto? Que es un camino, si lo vemos aquí, es un camino de bendición. Es un camino de tranquilidad, de paz, donde no está esa mujer para llevarnos, ¿cierto?, a esto, sino que está clamando, dice que la sabiduría clama en las calles, a los que pasen por allí, ¿cierto? Y hoy en día Dios está llamándonos a nosotros, a que seamos sabios en nuestra vida, en todas nuestras acciones, que nosotros no simplemente vayamos ahí como que la primera oportunidad que se presente y nos vamos a ir detrás de cualquier mujer, de cualquier hombre, al vicio, al pecado, ¿cierto? Sino que nosotros tenemos una sabiduría que así nos llamen allá, sabemos que Dios ya nos hizo un llamado a nosotros, que sí es un llamado para bendición y no para perdición, ¿cierto? Entonces leamos ahora Proverbios 2, 1 a 6. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y la prudencia dieres tu voz, si como a la planta la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén, ¿cierto? Entonces dice que hay un camino de sabiduría. ¿Y quién da esta sabiduría y esta inteligencia? Dios, dice aquí, el Señor dice. ¿Cuál es el que dice? Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La palabra dice que el principio, o sea, por lo que usted empieza a ser sabio, es el temor de Dios. Pero el temor no es el miedo. El temor no es miedo. El temor es reverencia, es respeto, ¿cierto? Nunca miedo de Dios, porque antes Dios se acercó a nosotros para bendecirnos. ¿Cómo vamos a temer de alguien que dio hasta la vida de su propio Hijo para salvarnos a nosotros? ¿Cierto? Entonces nosotros vemos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y el conocimiento del Señor es la inteligencia, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿usted quiere ser sabio? Tema a Dios, es decir, usted tenga a Dios en todos sus caminos. ¿Y usted, será que esto le agrada a Dios? Si no le agrada a Dios, ya déjelo, ¿cierto? Yo le decía a una muchacha, oiga, pero es que usted, sabiendo que su novio la trataba mal, ¿usted para qué siguió con él? Hasta que no le pegó, no lo dejó. Porque le pegó, es que le pegó y le dio una muenda tremenda, que le tocó demandarlo, le tocó ir al hospital y todo. Y entonces, sabiendo eso, ¿por qué no lo dejó? Le faltó la sabiduría, el temor de Dios. Si yo hubieras tenido el temor de Dios, se hubiera dicho, no, este man no me conviene. Se fue hasta a vivir con él y todo. En desobediencia con sus padres. Sus padres, no, ¿cómo se viene con él? No me cae bien ese muchacho, no sé qué. No, vaya a la iglesia. Y no quiso. ¿Y qué pasó? Entonces, ahorita está sola, yendo a los bares a ver qué otro se consigue. Entonces, ¿qué otro se consigue? ¿Cierto? Y entonces ven uno, el que más fume, el que más tome, el que más plata gaste en los bares, y dice, uy, ese es el que yo necesito. Puede ser, ¿cierto? Y dicen, no, ese es el que yo necesito, el más malo, para que me pegue. Para que me siga pegando. ¿Sí? Es que las personas que no tienen a Dios en sus caminos, les falta sabiduría. Dice, oiga, pero le falta 3 dedos de frente, porque tomó esa decisión. No le faltó 3 dedos de frente, o 4 o 5, ¿cierto? Le faltó, ¿fue qué? Dios en sus caminos, ¿cierto? A Dios en sus caminos. Para no andar así. Dice que el muchacho como era, faltó de sabiduría, ¿cierto? Era falta de sabiduría, tenía sueños, aspiraciones, deseos, anhelos, quería una vida buena, pero era un muchacho falto de sabiduría. Es decir, le faltaba a Dios en sus caminos, ¿cierto? Entonces, vamos a ver algunas diferencias de estos dos caminos. ¿Listo? Entonces, les toca buscar ahí rápidamente, yo les voy a ayudar. Vamos a buscar Proverbios 2, 7. Ya lo busqué. Aquí dice. ¿Ya lo buscaste? Léelo. Léelo. Él provee de sana sabiduría a los rectos, el escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata para tu alma. La discreción te guarda, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Amén.
Entonces allí nosotros vemos, Él provee sana sabiduría a los rectos. ¿Quién es Él? Pues Dios. Entonces dice, Él provee sana sabiduría a los rectos. Una persona que quiera saber cuál es el camino correcto, ¿a quién debe clamar? A Dios, ¿cierto? Y Dios le va a dar la solución. Dios le va a dar la respuesta. Entonces dice que a través de este camino, de tomar el camino bueno, el camino de Dios, dice que aquí usted va a ser discreto. Y dice que la discreción lo va a guardar. Usted va a ser inteligente y esta inteligencia lo va a preservar. Usted va a ser libre del mal camino y de los hombres que hablan perversidades. Entonces usted ya no se va a juntar con las personas, ¿cierto?, que lo llevan a hacer lo malo. Que hasta los papás le dicen, oiga, ¿usted por qué se junta con ellos? Pues que a veces le toca a las esposas. Uy, a mí ese amiguito suyo que se consiguió no me gusta. Que lo lleva solo a tomar, que lo lleva solo a beber, que lo lleva a esto. ¿Cierto? Las esposas hacen esto. Porque ellas saben de parte de Dios, por ello es una ayuda idónea del hombre. Porque Dios les da una cierta sabiduría para que sepan aconsejar adecuadamente a su pareja, a su esposo. Y lo mismo el esposo o la esposa, ¿cierto? No me gusta esta decisión porque no la hablamos, tomamos una decisión entre los dos y muy bien, esta es una relación hermosa de parte de Dios. Entonces usted va a ser libre del mal camino. Sigue, Alejandro. En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. Y el uno dice, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? ¿Cierto? Entonces Dios está llamando a todas las personas. ¿Para qué? ¿Para que ande por el camino de la ramera? ¿Para que ande por el camino del hombre malo? No, sino para que ande por el camino de Dios. Está clamando en todo lado, ¿cierto? Muchas veces a mí me predicaron la palabra. No sé cuántas veces a ustedes le habrán predicado la palabra de Dios, ¿cierto? Pero entonces no han tomado aún una decisión. Su merced ya tomó una decisión, hizo la oración de fe, ¿cierto? En la cual Dios le va a ayudar y la va a bendecir. Ellos también ya hicieron la oración de fe, ¿cierto? Ustedes ya la hicieron también. Tú lo hiciste, ¿cierto? Claro, tú ya lo hiciste. Entonces, ¿por qué cree que le ha ido bien, ¿cierto? A pesar de tantos errores que uno comete, pues porque Dios, a través de esa oración, se ha movido en su vida poderosamente y se va a seguir moviendo. Solamente que tome la decisión de ir por el camino nuevo, bueno. Listo, Deuteronomio. Guardarás pues los mandamientos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Muy bien, ¿cierto? El temor ya sabemos que no es miedo. No es miedo. No es, uy, Dios, no, si peco, Dios, me va a caer un rayo, lo que hablábamos. Me va a caer un rayo, me va a coger un carro, ¿cierto? Me va a dar un infarto. No, nada de eso, porque Dios quiere es su beneficio. Dios quiere su beneficio. Lo único que quiere es que tome la decisión correcta y va a ver que usted va a recibir bendiciones a su vida. Crónicas, segunda Crónicas 27:6. Sí, ya lo tengo. Yo la tengo. Así que Jotam se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Entonces aquí dice que andar por el camino de Dios da fuerzas. Da fuerzas. Da fuerzas espirituales, ¿cierto? Para tomar las decisiones correctas. Entonces hay personas, pero es que yo no puedo dejar la tentación. Se parece como a mi sobrinita cuando tenía 4 años, 4 o 5 años. Decía, es que yo me quiero portar bien, pero no puedo. Porque la regañaban, la regañaban. Si yo me quiero portar bien, pero no puedo portarme bien, ¿cierto? A veces nosotros, oiga, sí, yo sé que esto me hace daño, pero no lo dejo. No porque me gusta mucho, o sea, ya estoy atado a eso. ¿Cierto? Pues mire, Dios da las fuerzas para que usted pueda decir no a lo que le hace daño. Entonces usted anda por los caminos de Dios y Dios le da las fuerzas para que quite eso, ¿cierto? Porque está alejado de Dios, porque hay personas que dicen, no, yo cuando esté y cuando ya haya dejado esto, ahí sí me acerco a Dios, ¿cierto? Pero resulta que nunca va a poder. Es como la persona que dice, no, yo no soy vicioso, yo la droga la piloteo. Qué sabiduría tan grande, ¿no? O sea, yo la piloteo. Usted acérquese a Dios y Dios le va a ayudar a usted a dejar lo malo. No, usted no tiene que ser perfecto para acercarse a Dios. Precisamente nos acercamos a Dios para empezar a ser perfectos, a caminar en perfección. Entonces nosotros no vamos a la iglesia porque seamos santos. No venimos acá porque seamos santos. Venimos aquí precisamente porque no lo somos. Porque no somos santos. Y necesitamos la santidad de Dios que nos perfeccione cada día. Siguiente. Él les da seguridad y confianza, sus ojos están sobre los caminos de ellos. Amén. Entonces cuando uno anda por el camino recto, ¿quién lo está mirando? Dios. Cuando usted anda por el incorrecto, ¿quién lo está mirando? Satanás.
Dios también. Pues Dios, porque dice no. Lo está mirando, pero no para ayudarlo, ni para fortalecerlo, ni para eso, ¿cierto? Si usted tomó la decisión de ir por el camino donde no están mis bendiciones, entonces ¿qué? Satanás coge y hace con usted lo que quiere. Porque no, es que Dios me trajo un mal porque yo me pequé. No, usted se aleja de Dios, ¿cierto? Dios ya no puede mirar, es decir, guardarlo por ese camino que usted está andando, porque no son sus caminos, sino son los caminos de Satanás, de lo malo, ¿cierto? Allí Satanás coge y dice que, Juan 10:10, que él vino para robar, para matar y para destruir. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces cuando usted está por el camino malo, entonces ¿a usted qué le puede pasar? Lo pueden matar, lo pueden robar y lo pueden destruir. Ay, que porque a mí me roban, ay, que porque a mí me apuñalearon, ay, que porque estoy en el hospital, ¿cierto? Le faltó orar antes de su casa, guárdame, que no me pase nada, que no me roben, en el nombre de Cristo Jesús, ¿cierto? Nosotros aquí oramos mucho por protección los domingos, cada vez que nos reunimos. ¿Por qué? Por protección, por ayuda para no caer en la tentación y por ayuda en las pruebas que uno tiene, que Dios le pone a uno, ¿cierto? Oramos por esas tres cosas específicamente siempre, y todos los días yo estoy orando por la congregación, todos los días. Me he comprometido todos los días a orar una hora mínimo por las personas que vienen, para que Dios las bendiga, las guarde, para que pasen en la universidad, para que estudien, ¿cierto? Para que consigan trabajo, porque eso es mi responsabilidad, Dios lo ha puesto. Nadie me ha dicho, oiga, usted, ¿por qué no va? Ni mi mamá me ha dicho eso, ni siquiera. Dios sí me ha dicho, usted, ore, comprométese conmigo. Hay personas, no, es que hasta que Dios caiga del cielo y me diga que yo tengo que ir a la iglesia. Si no, no voy. Si Dios baja del cielo, ahí sí yo creo en Dios, imagínense. Eso no es fe, porque la fe es creer en lo que no se ve, ¿cierto? Entonces yo dije, no, yo mismo voy a tomar un compromiso con Dios, porque me siento llamado a eso. Ya que Dios llamó mi vida, me sacó de oscuridad, ahora yo voy a enseñar a salir de la oscuridad a las demás personas, ¿cierto? Ya sea que sea una lucecita oscura que tenga, pero Dios lo quiere bendecir a usted en todas las áreas de su vida. Dios lo quiere bendecir. Amén. Siguiente. ¿Estamos? Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Bienaventurado, ¿qué significa? Que le va a ir bien a futuro. ¿Usted quiere que le vaya bien en un futuro? Tema a Dios. Es decir, no es que le tenga miedo, ya lo hablamos, nuevamente lo repito, sino que, Dios mío, y se llama tomar la mejor decisión. Uy, no, que voy a comprar una casa y entonces me ofrecieron una casa. Uy, Dios santo, te lo ponemos a ti, la casa es excelente, me gustó, es extraordinaria, pero que sea tu voluntad que se compre o no se compre. O voy a vender una casa. Uy, no, es que tengo ganas de vender una casa. Ah, listo, ponga el letrero. No, Dios santo, debo vender esta casa, ¿qué debo hacer? ¿Me voy a ir para otro lado? ¿Qué debo hacer? ¿Cierto? Pero Dios nunca le va a decir a usted, aléjese de mi presencia. Nunca le va a decir eso. Se lo pueden decir los papás. Uy, se lo puede decir el novio, la novia, ¿cierto? Hasta la hermana. Uy, no lo quiero ver ni en pintura. Pero Dios nunca le va a decir a usted eso, así usted sea muy pecador. Por muy pecador que usted sea, Dios le va a decir, venga, vuelva hacia mí, cambie. Acérquese a mí, vuelva hacia mí, y yo lo voy a restituir, lo voy a edificar, lo voy a sacar en altura, lo voy a bendecir grandemente, ¿cierto? Entonces Dios va a hacer eso. Siguiente, Deuteronomio 28:7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Huirán delante de ti. Entonces Dios dice que antes nosotros, si andamos por el camino de bien, los que quieren hacernos daños huirán de ese camino, porque tenemos la protección de Dios. Entonces hay dos caminos, ¿cierto? Por el malo, usted no va a ser guardado de los enemigos, porque hay personas que le tienen envidia a usted, porque usted es muy bonito, usted es muy bonita, le tienen envidia, le quieren hacer daño, ¿cierto? Claro. Hay personas que por el talento, ya sea en una empresa, hasta en la misma universidad, lo van a sacar del grupo. ¿Sí? Porque que lo saquen, ¿cierto? Que lo saquen muy bien, porque Dios está con usted y le va a dar otro grupo mucho mejor, más talentoso, con el cual cree en un grupo y que sea famoso. Sea famoso para glorificar a Dios, porque Dios nos quiere suplir económicamente también. Dios lo quiere hacer. Por ese camino están todas las bendiciones. Usted mire, imagínese todas las bendiciones que usted quisiera a futuro, en esa carta que ustedes van a hacer a Dios, en el cual van a colocar las peticiones y lo van a doblar en su Biblia. Porque usted va a tener una Biblia, si no la tiene la compra. De Navidad se la regala. Usted mismo, ¿cierto? Se la regala, usted guarda eso y a final de año
del 2016 en diciembre, vamos a ver, o constantemente usted está mirando eso, está reclamando nuevamente eso, orando delante de Dios, y a final de año usted va a obtener eso. Y si no obtiene lo que tiene ahí escrito, es porque Dios le dio cosas mucho mejores. Porque el que pide, recibe, dice la palabra de Dios. Recibe, usted no puede dudar de eso. No puede dudar. Listo. Proverbios 2, 20 a 22, listo. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los pecadores serán de ella desarraigados. Imagínense, vea Dios cómo los une. Hasta los une para leer los versículos. Entonces dice que los rectos serán guardados, pero ¿qué pasa con los malos? Los cortan de la tierra. Van a ser disque cortados. Los rectos heredarán la tierra. Como vimos hace 15 días, heredar la tierra, ¿qué significa? Que las promesas de Dios van a llegar a su vida. Todas las promesas, las bendiciones de Dios. Que eso no va a ser de un día para otro, sino va a ser un proceso constante, ¿cierto? Como Israel tuvo que pasar por el desierto, pasando algunas pruebas que Dios les puso para que su corazón fuera perfecto delante de Él, sin mancha, ¿cierto? Nosotros también vamos a ir recibiendo bendiciones poco a poco. ¿Por qué no recibo bendiciones? Porque vamos a tener pruebas de parte de Dios. Vamos a tener pruebas de parte de Dios. ¿Y qué va a pasar con esas pruebas? No van a ser en todo momento, pero esas pruebas, dice Dios que nos da también la salida. Porque juntamente con la prueba da la salida, dice Dios. Entonces es hermoso saber que uno va a tener dificultades, pero sobre todo que Dios lo va a sacar a uno en victoria. En victoria de todas aquellas pruebas. Entonces hay diferencias entre estos dos caminos, ¿cierto? Uno es lleno de bendiciones. Y el camino de lo malo, alejado de Dios, es que lleno de maldiciones. Que Dios nos maldice, no, uno mismo se maldice. Uno mismo se forja su camino, dicen por ahí, ¿cierto? Uno mismo se forja su camino. Es muy real esa frase. Uno mismo se forja si quiere andar en bendición o si quiere andar en maldición. Entonces, ¿qué decisión vamos a tomar hoy? ¿Qué camino vamos a tomar? Jeremías 21:8. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Camino de vida y camino de muerte. Entonces, hay dos caminos. Uno dice que es de vida y uno es de muerte, ¿cierto? Mateo 7, 13 y 14. La puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Imagínense, entonces, estos dos caminos están delante de usted, ¿cierto? Izquierda y derecha. Resulta que el camino de la izquierda es vistoso, ¿cierto? Uno dice, uy, ese camino, súper chévere, ¿cierto? Pero Dios le dice, no ande por ahí. Porque le dice, ande por este camino. Y uno ve el otro camino y es estrecho. Es una puertica ahí que usted no ve a futuro, usted no sabe qué va a haber allá. Y uno, oiga, pero esa puertica, no, o sea, no está lo ancho porque la gente quiere la comodidad. La gente siempre quiere el mejor lugar en los cines. La gente siempre quiere primera clase, ¿cierto? En los cruceros. Uno quiere eso, con gimnasio, piscina, con cancha de baloncesto, todo. Uno quiere mejor apartamento, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Si uno no tiene los recursos para eso, se va a endeudar y saque prestado, o sea, va a tener una vida que a usted no le corresponde. Usted tiene que ser sabio. Lo mismo pasa allí con el camino estrecho, ¿cierto? Dice que los que se esfuerzan a pasar por él, es decir, que hay un esfuerzo. Es más fácil, en principio, andar por el camino ancho, pero que lleva a la perdición. Y es esforzado entrar por esa puerta estrecha. Pero cuando usted entre por esa puerta estrecha, usted se va a encontrar con todas las bendiciones de Dios y va a decir, uy, gracias a Dios tomé esta mejor decisión. Gracias a Dios tomé la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida, que fue optar por el camino correcto. Y leamos Proverbios 14. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, ¿cierto? Entonces, no, yo creo que esta es la mejor opción. El pecado, la mundanidad, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Su fin es fin de muerte. Al principio puede ser muy bonito, como la mujer, ¿no? Muy bonita, ¿cierto? Mostrando su cuerpo, vendiéndose. Pero ¿qué va a pasar? Su fin es fin de muerte, porque dice que va a venir el esposo de ella y lo va a matar a usted. Así terminó la historia. Así terminó la historia. El muchacho le hizo caso a la muchacha, venga que mi esposo se fue a un largo viaje, llevó mucho dinero, se demora mucho, entremos y mejor dicho, mire que le tengo preparada aquí la cama. La mujer le preparó al hombre la cama, imagínese eso.
le puso rosas, pétalos, olores fragantes, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Los encontró el esposo, y así pasa hoy en día en muchos casos. El esposo llega, es policía y adiós, ¿cierto? Y luego se mata a él. Los mata a los dos y luego se mata a él. Entonces, ¿qué pasa? Dios quiere que nosotros andemos en el camino angosto, ¿cierto? Que su puerta es angosta. Dice que la puerta es angosta, pero el camino es amplio después. Amplio y lleno de bendiciones. En cambio, el camino usted lo ve amplio, pero después se hace estrecho y peligroso. Y usted ahí va a quedar muerto y sufriendo las consecuencias del pecado. Muchos de nosotros escogimos un camino equivocado muchas veces. ¿Lo escogimos o no? Tomamos las peores decisiones de nuestra vida. Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Muy bien, dice que nos descarriamos, ¿cierto? Entonces el muchacho fue con la ramera esta, que era casada, ¿cierto? No le cobró, pero sigue siendo ramera porque se vendió, ¿cierto? Vendió su cuerpo por un momento de placer. Entonces dice que nos descarriamos como ovejas. Él fue como buey, directo al degolladero. Nosotros como ovejas al matadero, ¿cierto? Tomamos el camino amplio en un principio, pero luego eso fue como un embudo. ¿Ustedes han visto las reses cuando las almacenan en sus corrales? Entonces la entrada es amplia para las reses, ¿cierto? Pero se van angostando y luego les queda solo la cabeza. Y ahí cogen y ¡tam! Le bajan el mazazo. Es un mazo, es un tubo gruesísimo que creo que tiene una punta, un chuzo. Y ese chuzo cae directamente en la nuca. Y ahí ¡pa! Cae, sin dolor, sin nada, allí quedó muerto. Y la gente dice, es que de algo me tengo que morir. ¿Cómo no voy a ir a Rock al Parque allá con esa mano de drogadictos y metaleros que hacen pogos? Un amigo fue allá y ¿cómo salió? Sin un ojo. Le cayó un tubo, le tiraron un tubo, no sabe de dónde, no sabe qué pasó. Le cayó un tubo y adiós ojo, pudo haber muerto. Y él ya andaba con su parche. Y Rock al Parque y todavía seguía. Uy, que voy a ir un poco. A ver si pierde el otro. Sí, a ver si pierde un brazo, una pierna, ¿cierto? Entonces, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Escogimos el mal camino, nos descarriamos. Muchas personas tomamos la mala decisión de las drogas, de las mujeres ajenas, del hombre ajeno, ¿cierto? De los vicios, del casino, de estar en la calle vagabundeando y tomando hasta las 4 de la mañana. Y aún hoy en día, personas de mayor edad lo siguen haciendo. ¿Y dónde terminan? Con cirrosis. ¿Dónde da eso? ¿En qué parte del cuerpo? En el ¿Hígado? Les da cirrosis y en un mes o menos se mueren en el hospital. Y entonces los amigos con los que andaba ellos en parranda, luego no van a visitar el hospital. No van a visitarlo. Allí va a estar la familia, la que le dijo, oiga, no tome. La que le dijo, oiga, acérquese a Dios. La que le dijo, oiga, trabaje. La que le dijo, ¿cierto? Allí va a estar en la familia. Pero los supuestos amigos que estaban cuando le invitaban a tomar, cuando estaban con usted en la parranda, esos se van a desaparecer por completo. Siguiente. ¿Cuál es? 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Uy, le van a dar a uno la Eso pela es arriba. terrible. El camino estrecho, ¿a dónde lleva? A comparecer delante de Dios por todos los actos que usted cometió. rendir cuentas. Rendir cuentas de Sacar un sus libro y te actos. dice, ¿qué hizo papá? Imagínense que en el cielo, lo dice Apocalipsis, hay 2 libros. El libro de la vida, ¿cierto? El de la muerte. Y el libro de los hechos de la vida. Ah, Entonces, en el libro de la vida están escritos los nombres de quienes son salvos. Es decir, quienes hicieron una oración de fe, y no solo eso, sino que se comprometieron con Dios a dejar el pecado. Y en el libro de los hechos de la vida está escrito todo lo que usted hizo. Todo. Todo lo que usted hizo durante toda la vida. ¿Cierto? Pero si usted se arrepintió de sus pecados delante de Dios y no los volvió a cometer, esos ya no están ahí. Dice que Dios amarra sus pecados, los mete en una bolsa, ¿cierto? Les amarra una piedra de molino, no sé qué será una piedra de molino, pero yo me imagino algo grandísimo, ¿cierto? Y dice que lo bota al fondo de la mar y ni siquiera, y dice que ya no se acuerda más, que Dios no se acuerda más de ellos. No se acuerda más de ellos, ¿cierto? Y dice que no se acuerda más de ellos, y hay personas, o sea, el ser humano nunca ha llegado a la profundidad del mar, porque la presión es tan alta
que los submarinos donde van se destruyen y muere la persona que vaya ahí, o se destruye el submarino y también va a ir allá al fondo de la mar, pero ya nadie más lo va a encontrar allá. Así sé que nuestros pecados van a ser delante de Dios. Dios ya no se va a acordar más de eso, sino que vamos a ir a comparecer, pero para recibir galardones, para recibir la vida eterna, coronas, casas. Dios dice que Jesucristo fue al cielo a prepararnos una morada para vivir, una morada para que nosotros habitemos, y son moradas, imagínense, mejor que un crucero, mejor que la suite del mejor hotel, 5 estrellas, el mejor hotel, la suite, ¿cierto? Porque es mis una mansión pensamientos- llena de oro. Entonces sigue leyendo el próximo, claro. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos, pero ¿cómo nos llenamos de los pensamientos de Dios? Leyendo la palabra de Dios. Aquí están los pensamientos de Dios durante más de 5.000 años de historia, ¿cierto? En el cual Dios inspiró a personas para que escribieran este libro tan maravilloso y nosotros podamos entender que lo que dice aquí en Apocalipsis, que fue casi lo último que se escribió, y lo que está en el libro de Job, que fue lo primero que se escribió, de las primeras cosas que se escribió, no se contradicen una de la otra. Es maravilloso que parece que esto lo hubiera escrito la misma persona, porque fueron inspiradas por Dios esas personas. Entonces, ¿cómo conocemos los pensamientos de Dios? Leyendo la palabra de Dios, y no solo leyéndola, sino obedeciéndola. Entonces, nos descarriamos. El joven se descarrió, se fue donde la prostituta, ¿cierto? Se equivocó y pecó, y ahora vienen a matarlo, ¿cierto? Pero ¿qué dice Salmo 119:59? Vamos a leerlo más rápidamente. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Consideró sus caminos, ¿cierto? Y vio que se había equivocado. Entonces el joven estaba ya con la ramera y antes de pecar dijo, oiga, ¿yo qué hago aquí en esta casa? Esta no es mi casa, no es mi esposa, no es mi cama, ¿cierto? ¿Yo qué hago acá? Yo más bien voy a irme y voy a tomar el camino por el que yo iba andando. El camino de la sabiduría, el camino de Dios. Siguiente. Ya tengo. Dice, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Reconocer en tus caminos. Dios santo, me equivoqué. Entonces digo, Dios santo, me equivoqué. Reconozco que me equivoqué y reconozco que te necesito también para volver al camino, porque ahora no sé ni por dónde está el buen camino. No sé cómo esta prostituta me trajo hasta acá. Me trajo hasta engañado, ¿cierto? Entonces voy a tomar el buen camino. Dios, ayúdame a tomar y a enderezar mis caminos. Dice, Lamentaciones 3:40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Escudriñemos y volvámonos a Dios, ¿cierto? Entonces cuando uno toma el mal camino, ¿a quién se aleja? De Dios, que es lo más importante. Dios debe estar en nuestra vida. Entonces, escudriñemos nuestro camino, volvámonos y mejoremos nuestras obras delante de Dios. Sigue. ¿Cuál sigue? Proverbios 16:17. El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída de la altivez de espíritu. Entonces Dios dice que por el camino incorrecto, ¿qué? ¿Viene qué? Alejito. Viene el mal, ¿cierto? Pero el camino recto es de bendición a las personas. Dice Jeremías 10:23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Muy bien. Entonces, Dios, enséñame a hacer tu voluntad y ordena mis pasos, ¿cierto? A veces cosas que nos quedan difíciles, pero Dios ordena los caminos de uno. Segunda de Samuel 22:22. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me apartaré impíamente de mi Dios. Esa es la determinación que uno debe tener. Bueno, me desvié, Dios perdóname por mis pecados, ¿cierto? Se volvió esta persona a Dios y luego dice que lo ayude, ¿cierto? A caminar por sus sendas. Y decir, Dios, no me voy a apartar impíamente de tu camino, sino que voy a andar. Vienen tentaciones, vienen pruebas, vienen cosas difíciles, pero voy a andar por tu camino. Lucas 3:5. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Muy bien, cuando usted le pide a Dios, Dios organiza su vida. Dios arregla las cosas. Usted a veces ni tiene que hacer cosas porque Dios mismo arregla su casa, su camino. Listo, sigue Isaías 35:8.
Y habrá allí calzada del camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Entonces dice que es un camino de ¿qué? De santidad, ¿cierto? Es decir, que usted tiene que ser santo. Usted quiere andar por el camino de Dios, ya Dios le empieza a mostrar a usted el camino, ¿cierto? Usted tal vez dice, no, es que yo para acercarme a Dios necesito ser santo. No, pero cuando usted anda por este camino, Dios, hazme santo. Porque santo no es solamente para unas personas determinadas. La santidad es para todas las personas, porque sin santidad nadie va a ver a Dios. Imagínese. ¿Usted quiere ver a Dios? Sí. ¿Y quiere habitar con Él eternamente? Es extraordinario. Porque usted no se va a cansar, usted ya no va a tener hambre, no va a tener cansancio, no va a tener nada de eso. Sino que usted va a ver gloriosamente. Usted va a tener la velocidad de la luz, imagínense. Es una vida extraordinaria, en la cual usted va a ser gobernante de naciones. Porque va a haber una nueva tierra y unos cielos nuevos aquí, y van a habitar nuevas personas, pero ahora usted va a ser, no como ángeles, sino va a ser como cuerpo glorificado, en el cual usted va a gobernar esas naciones, espiritualmente. Salmo 17:5. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Entonces, ya que usted anda por este camino, ya Dios le dice a usted que no se aparte, ¿cierto? Y ya la persona dice, manténme en este camino. Porque usted puede tomar el buen camino, pero se puede apartar después. Usted se puede apartar después, ¿cierto? Sí. Lo que quiere Dios es que usted se mantenga en este camino para que así mismo siga recibiendo las bendiciones de Dios. Y van a llegar pruebas a su vida, pero usted tiene que esforzarse en seguir y permanecer por este camino. Siguiente. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué pasa? Ahora usted va a ser de tal bendición, ¿cierto? Por ese camino correcto, que cuando usted andaba sin Dios, usted tenía que trabajar, se trasnochaba, pasaba penurias, la plata no le alcanzaba, ni para el recibo, ni para el internet, ni para esto, ni para lo otro, se tenía que endeudar, gota a gotas, le iban a cobrar a su casa, a su negocio, en moto. Así eran mis papás, gota a gota, imagínense, y esos son unos intereses altísimos, y llegan a cobrar en moto, imagínense, o sea que si uno no pagaba, ¿qué? ¿Cierto? Llegaba y le cobraban. Entonces dice que ahora usted con Dios, usted va a trabajar, pero ahora no va a tener un trabajo, sino un empleo, ¿cierto? Un trabajo es que algo trabajoso, algo que caga, algo que no le gusta, ¿cierto? Sino va a tener un empleo, va a tener realmente para lo que usted fue creado, diseñado y va a cumplirlo. Entonces, si es en la guitarra, ¿cierto? Si es dando clases de música, dando clases de música. Si es en teatro, en teatro. Si es no sé en qué, ¿cierto? En eso. Pero va a ser algo que va a ser gustoso para usted, ¿cierto? Si es de ser pastor, va a ser pastor. Si es siendo administrador ambiental, administrador ambiental. Si es siendo vendedor. Veterinario. Dios tiene grandes cosas para nuestras vidas. Isaías 43. Rápidamente. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Muy bien. Juan 1, 23 a 27. Digo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y como los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron, y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Muy bien, entonces está hablando Isaías que iba a venir alguien a enderezar camino delante de Dios, ¿cierto? Eso fue muchísimos años antes que naciera Jesucristo. Entonces aquí en Juan, que fue lo que acabó de leer Alejandra, Cristo ya había nacido, ¿cierto? Y resulta que aquí se está hablando de alguien que va a enderezar nuestro camino. ¿Quién es ese? Jesucristo. Nosotros nos habíamos torcido tanto que ya no había esperanza para nosotros. Ya había pecado, ya pecó y sufre las consecuencias de sus pecados.
Pero Jesús vino para enderezar nuestro camino, para que nosotros ya no suframos esas consecuencias y nosotros vivamos una vida gozosa delante de Dios, ¿cierto? Para que ya la libertad, la bendición y la prosperidad vengan a nuestra vida. Y ya no tenemos que una gente, no, ya será en la otra vida, en la reencarnación, porque ya en esta ya me la tiré, ¿cierto? No hay reencarnación, ya sabemos que uno muere y va delante del trono de Dios, ¿cierto? Pero ya nosotros vamos limpios, porque Cristo ya enderezó nuestro camino. Sigue Alejandro. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizado con agua. También dijo Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahí se acaba. Es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Por eso nosotros todo lo que pidámoslo en el nombre del Hijo de Dios. Juan 14:6. Jesús Eso. le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre Sino por mí. Solo Jesucristo endereza nuestro camino, ¿cierto? Por malo que usted haya sido, ¿cierto? Si se acerca a Dios, Dios le perdona. Cuando usted se acerca verdaderamente a Dios, Dios le perdona. ¿Y sus pecados son qué? Echados al fondo de la mar. Su camino es restablecido delante de Dios y ya los ojos de Dios están sobre su camino, sobre su vida, protegiéndolo, bendiciéndolo, escuchándolo y prosperándole grandemente. Entonces Dios nos da, para finalizar, ¿cierto? Dios nos da un camino que es mucho mejor al camino por el que nosotros íbamos al desgolladero, ¿cierto? Entonces el camino es que, primero, Romanos 3:23, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muy bien, el primer paso es eso, reconocer que uno pecó y está destituido de ver las bendiciones, la gloria de Dios. Segunda Romanos 6:23. Ahí Ya lo se leí. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Sí. Dios es de vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, entonces habíamos pecado y teníamos consecuencias negativas, decía que hasta la muerte, enfermedades, ¿cierto? Ruina, pobreza, opresión, intranquilidad. Y estamos destinados a la muerte. Tercero, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muy bien, éramos pecadores, pero Dios vino y nos buscó. Ni siquiera fuimos nosotros quienes lo buscamos, sino Dios vino, nos buscó. Y el último paso, Romanos 10:8-10. 8-10. Mas, ¿qué dice cerca de ti esta palabra? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso usted tiene que hacer una oración y por eso usted hizo la oración. Ya entiende de pronto un poco más eso, ¿cierto? No nos lo inventamos. En la palabra está ese camino. Ese camino, su merced lo siguió el viernes de la reunión y cuando ustedes hicieron la oración de fe. Entonces ya es un camino diferente en el cual tenemos unas bendiciones que le encontramos en la palabra de Dios. Isaías 1:6. Visión de Isaías, hijo de Amón, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engendrecí, engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron la ira del Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón
y podrida llaga no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Bien, esas son las consecuencias del camino malo, ¿cierto? Ahora vamos a leer Isaías 35:8. Y habrá allí calzada de camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Bien, ya lo habíamos leído, ¿cierto? Entonces es un camino de santidad el que Dios nos llama. Y finalmente, Salmo 18, 31, 33. 31. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe en poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Ese fue el versículo con el que empezamos nosotros, ¿cierto? Sí. Entonces, usted va a ver que en ese camino, aunque sea difícil al principio, va a encontrar las bendiciones de Dios, va a encontrar la libertad, va a encontrar felicidad, va a encontrar gozo. A veces las personas, no sé si ustedes le preguntan, y les preguntan, oiga, pero usted por qué está tan feliz, ¿cierto? ¿Usted por qué sonríe tanto? ¿Usted por qué es? Si antes mire la economía, mire el país cómo está, mire que los guerrilleros están pasando la buena en Cuba, mire que todo, ¿cierto? Y uno dice, no, es que Dios tiene mi vida en sus manos, ¿cierto? Intento buscarle, oro para que Él me bendiga y yo sé que Dios me va a bendecir. Así en el momento esté difícil la condición, la situación, pero Dios va a estar con nosotros. Entonces tomemos esa opción del buen camino, que aunque es difícil al principio, vienen bendiciones. Y no tomemos lo fácil, el camino amplio que lleva a la perdición. Amén. No importa que tan grande es mi problema, Dios es más grande, más grande.